Buenas tardes, mi nombre es Claudio Fabián Rufino Hernández, con número de matrícula 20429. Actualmente estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video corresponde al módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, del reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora educativa es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de elaboración es el 29 de abril del 2026. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, un policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvió en incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejándonos con la interrogativa: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En el caso de Ana, considero que sí existe responsabilidad del Estado mexicano, ya que se vulneraron varios derechos humanos. Primero, se violó la libertad de expresión protegida en el artículo 13 de la Convención Americana, ya que repartir información religiosa en un espacio público es una forma legítima de expresión. Segundo, su detención fue arbitraria, ya que no existía una orden judicial ni una justificación proporcional, lo que contraviene el artículo 7 sobre la libertad personal. Además, permaneció incomunicada y fue tratada de forma degradante en Barandilla, lo cual vulnera el derecho a la integridad personal del artículo 5. También se violó su derecho de acceso a la justicia, ya que las autoridades omitieron investigar su denuncia, incumpliendo el artículo 25. Por lo tanto, el Estado incumplió su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos conforme al artículo 1.1 de la Convención. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por el medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de las 18 horas hasta las 9. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo serían 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio y lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido un pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en redes sociales como el primer tenido, un sinvergüenza, capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el cuestionamiento es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En el caso de Andrés, también considero que existe responsabilidad internacional del Estado mexicano, debido a que su detención se basó en un decreto que imponía restricciones de movilidad durante la pandemia, pero su aplicación fue desproporcionada, específicamente considerando que se trata de una persona en situación de calle, además que se vulneró su derecho a la libertad personal, ya que fue detenido y encarcelado por no poder pagar una multa, lo cual es contrario al artículo 7 de la Convención. Asimismo, se violó el principio de igualdad y no discriminación, ya que no se tomó en cuenta la condición de vulnerabilidad en contravención del artículo 1.1 y 24. Sino que también se afectó su dignidad humana al ser expuesto públicamente en redes sociales con insultos, lo que viola el artículo 5 sobre la integridad personal y el artículo 11 sobre honra y reputación. Y finalmente, la restricción de movilidad fue excesiva y no proporcional, afectando también su libertad de circulación. En conclusión, ambos casos analizados
evidencian la importancia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el papel fundamental que tiene el Estado mexicano como garante de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir del análisis de las situaciones de Andrés y Ana, es posible identificar que la autoridad estatal no solo tiene la obligación de respetar los derechos humanos, sino también de garantizarlos, prevenir su violación y reparar adecuadamente los daños cuando estos se transgreden, conforme al artículo 1.1 de la Convención. En el caso de Ana, se observa una cadena de violaciones que inicia con una detención arbitraria, continúa con un trato degradante por parte de las autoridades y culmina con la omisión de las instituciones encargadas de investigar y brindar acceso a la justicia. Esto refleja una falla estructural en el cumplimiento del deber de debida diligencia por parte del Estado, ya que no se activaron los mecanismos adecuados para proteger sus derechos, ni para investigar los hechos denunciados. Además, se afectaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad personal, la integridad física y psicológica, así como el derecho a la tutela judicial efectiva. Por otro lado, en el caso de Andrés se evidencia cómo la aplicación de normas administrativas puede generar efectos desproporcionados y discriminatorios cuando no se toma en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas. La detención por incumplir un decreto de confinamiento, así como la imposición de una sanción privativa de la libertad por falta de pago, reflejan una posible vulneración al principio de igualdad y no discriminación, además de afectar su libertad personal, su dignidad humana y su derecho al honor. Asimismo, la exposición pública de su imagen con calificativos ofensivos agrava la afectación de sus derechos, generando un impacto social y personal injustificado. Ambos casos demuestran que el poder público debe ejercerse dentro de los límites del derecho internacional de los derechos humanos, respetando en todo momento los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y dignidad humana. También evidencian la importancia de las instituciones nacionales funcionen de manera efectiva, imparcial y accesible, evitando la impunidad y garantizando la protección real de las personas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Finalmente, estos casos permiten reflexionar sobre el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última instancia de protección cuando los sistemas internos fallan. Su intervención es fundamental para garantizar justicia, establecer responsabilidades internacionales y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en los estados. En este sentido, la protección internacional no sustituye a los estados, sino que los complementa y los obliga a mejorar continuamente sus prácticas institucionales. Gracias.